para ver qué es lo que pasa, ¿no? La verdad es que me da mucha pena mi país, me da mucha pena, pero bueno, algún momento conversaremos fuera de clase, porque entiendo que Samantha está grabando, entonces es posible que mi opinión pueda de alguna manera interferir en el criterio de ustedes, y eso no quiero, ¿ya? Muy bien, estamos en la semana 12, una semana incompleta, y la que viene también es incompleta. Entonces, de alguna manera tenemos que aprovechar el tiempo. No se diga más, ¿no es cierto? Yo espero que ustedes hayan hecho su deber y que hayan tenido alguna retroalimentación que hacer. Todavía no he calificado porque el lunes ustedes se entregaron. Y, ¿preguntas? No, ya. Entonces, más bien aprovechemos este tiempo, ¿no es cierto?, para poder avanzar en la materia. El día de hoy tenemos una materia nueva, tenemos un capítulo nuevo que tiene que ver con los filtros de tipo activo, los filtros activos, ¿no? Bueno, con esto, entonces, nos vemos al final para conversar un momentito, ¿les parece? Gracias por haber prendido sus cámaras y yo más bien comparto mi pantalla para comenzar a trabajar sobre la materia, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esta semana nos toca, ¿no es cierto? Tal vez si vemos la plataforma, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿dónde tengo esto? Aquí, listo. Entonces, ustedes pueden ver la semana 12, ¿no es cierto? Recuerden que esta semana tenemos una prueba, ¿no? Una prueba. Entonces, pilas, por favor. Antes del 14 de febrero tenemos que dar una prueba, así se van a acordar de mí. Unidad 12, filtros activos. Analizar, diseñar y construir los filtros activos de tipo pasa alto, pasa bajo, pasa banda. Y también hay un filtro universal. Y también aquí me parece que falta un tipo de filtro especial que se llama rechazabanda, ¿no? Entonces tenemos el filtro pasa alto, pasa bajas, ¿no es cierto? Pasa banda, rechaza banda y alguna cosa miraremos el filtro universal. Se simplificará con un procedimiento de diseño de filtros con datos específicos, los que serán simulados con el objeto de obtener datos, registrarlos y comprobar los resultados del diseño teórico. Por lo tanto, parte de su deber tendrá que ser el hecho de simular estos filtros con algún programa, ¿no? Objetivos específicos, estudiar los tipos de filtros existentes, ¿no es cierto? Estudiar los filtros activos, en particular los filtros activos de pasa altos, ya dijimos, los pasa banda, rechaza banda, diseñar circuitos capaces de generar funciones de cada tipo de filtro activo, etcétera, ¿no? Generar tablas y gráficos que comprueben la funcionalidad de cada filtro. Muy bien. Entonces, para ello, ¿no es cierto? Tenemos un material que es lo que estamos viendo acá en el OneNote, un deber de la semana 12 y una evaluación, ¿no es cierto?, que es tan oculta porque lo vamos a hacer impreso, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer escribiendo, haciendo un diseño, ¿ya? Muy bien. Entonces, regresamos al OneNote. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿No es cierto? El tema de los filtros. Muy bien. Entonces, vamos a ver si lo ocultamos esto. Ahí, ¿ya? Veamos si es que puedo mover esto aquí. Ahí. Listo. En dibujo, dibujo. Lápiz, lápiz. Ya. Un momentito. Sigo con mi laptop, así que mi computadora se dañó, les cuento, el disco duro se averió y están en proceso de reparación. Parece que se complica un poco porque es una IBM, así que hay unas llaves y unos tornillos propios de la IBM que son difíciles. No sé si alguien de ustedes sabe dónde se pueden reparar computadoras IBM. Bueno, ya me dirán. Introducción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto de los filtros, no? Recuerden, nosotros tenemos un filtro, ¿no es cierto? Según varias definiciones que hemos puesto aquí, ¿ya? Algunos criterios de algunas personas, por ejemplo, en el caso de la definición de filtro, dice un filtro es un sistema que amplifica o atenúa en amplitud ciertas señales eléctricas
que están en un determinado rango de frecuencias definida por los diseñadores. También pueden modificar la fase de la señal de entrada al filtro. Los filtros son dispositivos electrónicos, ¿no es cierto?, que son utilizados muy frecuentemente en todo tipo de equipo electrónico, sobre todo, por ejemplo, en los transmisores, en los receptores. También se utiliza, por ejemplo, en los rectificadores, también se utiliza en los amplificadores de audio, en los sintetizadores, es decir, una cantidad enorme de aplicaciones. Y obviamente estos filtros se dividen en dos partes, ¿no? Los filtros pasivos, llamémoslo así, ¿no es cierto? Pasivos, y los filtros activos. Los filtros pasivos básicamente son redes pasivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, capacitancias, inductancias, ¿no? Capacitancias. Aquí tengo un filtro tipo T, ¿no? Entonces aquí está la entrada y aquí estaría la salida, ¿sí? Entonces yo tengo varios tipos de filtros. También puedo tener un tipo de esa naturaleza, ¿no es cierto? O así, ¿no? Entonces, hay varios tipos de filtros y estos filtros pasivos se caracterizan porque están formados por elementos capacitancias o resistencias, ¿sí? Entonces, tienen sus ventajas y desventajas este tipo de filtro versus los filtros activos, que estos filtros activos, a más de estas redes, ¿no es cierto?, tienen elementos activos, como en este caso hablemos de un amplificador operacional. Entonces se llama activo, ¿no es cierto?, porque necesita de un elemento activo, en este caso, ¿no es cierto?, elementos que tienen fuentes de polarización. Entonces, la palabrita activo representa de que necesita fuentes de polarización, necesita energía para que funcione. Entonces, normalmente están conformados por redes pasivas y un elemento activo. Este elemento activo es muy importante porque genera ganancia, ¿no? Aquí la ganancia de estos elementos es uno, máximo llega a uno. Aquí, en cambio, puedo tener una ganancia diferente de uno también y diferente de uno. Pero una característica fundamental de estos filtros, de los filtros activos, me refiero, es que estos no utilizan inductores. Y claro, eso ya es una gran ventaja, porque los inductores, ¿no es cierto?, son elementos que son difíciles de conseguir, sobre todo de ciertas inductancias, valores precisos que se requieren. Construir estos es muy complicado y todavía si es que queremos hacer, por ejemplo, elementos variables, necesitamos hacer inductores sobre núcleos, ¿no es cierto?, que de diferente tipo, núcleos de ferrita, por ejemplo, para que poder tener una cierta cantidad de inductancia, ¿no? Entonces, esto se complica mucho y esto es superado cuando utilizamos los filtros activos. Entonces, acá tengo algunas definiciones importantes de algunos autores. Por ejemplo, según el libro Principios de Electrónica, se define como un filtro aquel que deja pasar una banda de frecuencia mientras rechaza otras. El libro de diseño electrónico se refiere a los filtros como la eliminación de porciones no deseadas del espectro de frecuencia. Según el señor José Cabrera, un filtro es un sistema que permite el paso de señales eléctricas a un rango de frecuencias determinadas e impide el paso del resto. Según otro autor, dice un dispositivo de dos puertas capaz de transmitir una banda de frecuencia limitada. En fin, aquí tienen ustedes un sinnúmero, ¿no es cierto?, de definiciones. Y aquí está una especie de comparación entre los filtros pasivos y los filtros activos. Por ejemplo, yo en mi tesis de grado, yo me diseñé un transmisor de radiofrecuencia y un receptor. Y eran unos equipos, ¿no es cierto?, tanto un transmisor como un receptor. Estos equipos permitían, ¿no es cierto?, el transmisor por acá con una antenita, ¿no es cierto?, el receptor por acá con una antenita, me permitían medir, ¿no es cierto?, las características de propagación de la Tierra. ¿Sí? Dependiendo de la señal a que tenga una determinada longitud de onda, yo medía, ¿no es cierto?, la conductividad y la permitividad de la Tierra, ¿sí? Entonces, este era una tesis de grado y para hacer este amplificador, el transmisor, yo necesitaba aquí una red de acoplamiento. Y esta red de acoplamiento no es más que un filtro, y aquí también un filtro a la llegada. Entonces, son muy útiles, ¿no? Y es necesario, estos posiblemente sean
los dispositivos que todos ustedes van a utilizar, los de control, los de potencia o los eléctricos, los de redes y los de tele, ¿sí? Entonces, ¿qué es un filtro pasivo? Un filtro pasivo es muy económico, claro, porque no tiene el elemento activo. Es fácil de implementar porque solo tiene elementos resistivos, inductivos y capacitivos. Y trabaja para altas frecuencias y aplicaciones de potencia porque no está limitado por la respuesta de frecuencia del elemento activo y no utiliza fuente de alimentación. En cambio, en contraste, el filtro activo no usa elementos inductivos. Esa es una gran ventaja, recuerden esto, ¿no? No usa elementos inductivos. Se adapta fácilmente a las impedancias porque usted puede conseguir una conversión de impedancias. Entonces usted tiene redes de acoplamiento, ¿no es cierto?, que en definitiva son filtros y puede tener aquí una impedancia 1 y acá una impedancia 2, una Z2. ¿No? Entonces usted puede convertir, transformar de una impedancia 1 a una impedancia 2. ¿Qué es lo que yo utilicé aquí? Porque la impedancia de la antena era una Z0 y la impedancia de salida del amplificador de potencia era una Z1. Entonces utilicé una red de acoplamiento, que es un filtro en definitiva, para convertir impedancias de una Z1 a una Z0. Además, son fáciles de implementar por filtros de gran orden. Entonces, una característica importante es que los filtros tienen diferentes órdenes, ¿no es cierto? N va a ser el orden del filtro. Y obviamente, mientras más alto es el orden del filtro, mayor es la exactitud o precisión con la cual se corta o se toma la porción del espectro. Porque hablemos de un filtro pasabajos, ¿no es cierto? Lo deseable, ese es un filtro pasabajo, ustedes ya saben, esa es la respuesta de Bode. Aquí tengo la frecuencia y aquí está la ganancia como módulo, puede ser también en dBs, ¿no es cierto? Esta sería nuestra ganancia máxima en dBs, ¿no es cierto? Y aquí estaría la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, el ancho de banda sería esta parte de aquí, ¿sí? Y esta sería la frecuencia de corte del filtro, donde justamente baja, ¿no es cierto? 3 dBs, ¿no es cierto? Hacia abajo, de aquí hacia acá 3 dBs, o lo que es lo mismo en numérico 0,707 de la ganancia de voltaje máxima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el orden del filtro? El orden me va a dar la pendiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, de primer orden, cuando n vale 1, esta pendiente es de 20 dBs por década. Cuando n vale 2, ¿no es cierto? Esta pendiente será de 40 dBs por década. Y cuando n vale 3, ¿no es cierto? Esta pendiente será de 60 dBs por década. Y así sucesivamente. Entonces, el orden, ¿no?, del filtro lo que hace es hacer que el filtro sea cada vez un filtro ideal. Entonces, esta pendiente, digamos, es 20, esta pendiente, digamos, es 40, esta pendiente sería 60, hasta que sea un filtro ideal. Recuerden, el filtro ideal tiene esta característica. Es muy difícil llegar a ese filtro, pero podemos hablar de un filtro de tercero, cuarto, quinto, sexto orden para tratar de que el filtro, mientras el grado sea mayor, se va asimilando, se va pareciendo a un filtro ideal. Son fáciles de implementar para filtros de orden, de gran orden o de orden superior, porque en realidad lo que se suele hacer es poner elementos en cascada. Entonces, si quiero poner un filtro de segundo orden, yo puedo poner dos filtros en cascada de primer orden. Entonces, se consigue uno de segundo orden. Y además, ¿no es cierto? Y además sus componentes no son de gran costo, como en el caso de estos filtros activos, decíamos que el operacional no es caro, ¿no es cierto? Y las capacitancias tampoco son caras. Y en capacitancias yo sí puedo conseguir más fácilmente que inductancias variables, ¿no? Las capacitancias variables también sí existen. Pueden amplificar la señal de entrada. Además, como utiliza un elemento activo, puedo amplificar. ¿Cuáles son las ventajas? Rapidito. Respuesta de frecuencia limitada por sus componentes pasivos. Entonces, el inductor, sobre todo, no responde a altas frecuencias. Entonces, se suele utilizar inductores con núcleos diferentes del hierro o del aire y pueden ser inductores de ferrita si se quiere utilizar a frecuencias altas, ¿no? Entonces, hay una limitación. En cambio, acá se requiere de alimentación, es una desventaja, ¿no es cierto?
para el paso del tiempo se van degradando, sobre todo los inductores, y aquí, en cambio, la frecuencia de trabajo limitada por los amplificadores de potencia. Esa es una gran desventaja porque la respuesta de frecuencia, es decir, esto también va a depender del elemento activo. Sí, las inductancias se deben diseñar de forma particular, claro, porque hay una inductancia para cada frecuencia de corte. Aquí, en cambio, el no trabajar con inductores es una gran ventaja. No trabajan en aplicaciones de alta potencia, porque el elemento activo, evidentemente, el operacional no es un elemento de potencia. Los amplificadores de señal de entrada se limita a ciertos circuitos, ¿no es cierto? Y en definitiva, tenemos los filtros activos son de gran uso, ¿no es cierto?, y versatilidad frente a los elementos pasivos, pero tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Muy bien, algunos conceptos, ¿ya? Voy a asumir A, en algunos casos habíamos puesto K, ¿no es cierto? Esta sería la ganancia, es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Por lo tanto, esta ganancia en dBs, ¿no es cierto?, A en dB, no es más que 20 el logaritmo de la ganancia numérica, ¿sí? La frecuencia de corte, por otro lado, se define, ¿no es cierto?, justo cuando esta ganancia disminuye 1 sobre raíz de 2 o 0,707. Entonces, cuando multiplico K, ¿no es cierto?, que es la ganancia por 0,707, estoy justo en el voltaje de la frecuencia de corte, ¿sí? En el voltaje de la frecuencia de corte. O sea, la frecuencia de corte, o sea, la frecuencia de salida de corte, ¿no es cierto?, el voltaje de salida cuando estamos en la frecuencia de corte, no es más que la ganancia multiplicado por 0,707 y por el voltaje de entrada. Eso es lo que me está diciendo ahí, ¿no? Muy bien, entonces el voltaje BFC, voltaje de frecuencia de corte, el B sub I, voltaje de entrada y la ganancia. Muy bien, en el caso de una banda pasante, entonces aquí se puede hablar de que tengo varios tipos de filtros, ¿no? Digamos, ¿qué es la banda pasante? Es la banda que pasa, ¿no? Puede ser pasa altos, pasa bajos, pasa banda. O en el caso de rechaza banda, también sus bandas laterales son las que pasan. Entonces, en la banda de frecuencia deseada, el voltaje de salida es K veces B sub I. Es obvio, ¿no? Entonces, si yo tengo un filtro pasa bajos, ¿no es cierto? La banda pasante, la banda que pasa, ¿no es cierto? Esta es la frecuencia de corte, es justamente, esta es la banda que pasa, ¿no? El ancho de banda. Es la banda pasante, ¿no? Entonces, en este caso, el voltaje de salida es K veces B sub I. Claro, aquí funciona, ¿no es cierto?, la ganancia. Entonces, el voltaje de salida es la ganancia por la entrada, ¿sí? Muy bien. Y, obviamente, el valor de A hay que reducir a 3 dB justamente en la frecuencia de corte. El valor de A de esta banda va desde K máximo, ¿no es cierto?, hasta este punto que sería la 1 sobre raíz de 2 por A, o 3 dB menos, ¿sí? Entonces, desde la máxima hasta este punto, ¿ya? Región de transición. ¿Cuál es la región de transición? La región de transición se llama esta partecita de aquí, ¿no? Entonces, recuerden, esta es la banda pasante, esta es la región de transición, es la zona donde se presenta la pendiente de caída de ganancia, esta zona, ¿no? Y la banda eliminada será, obviamente, de aquí hacia adelante. Entonces, en un filtro se definen 3 zonas, ¿no? La que pasa, la de transición y la que se elimina. También podemos hablar en un filtro pasa alto, ¿no es cierto? La banda pasante, que sería esta pasar aquí, la de transición y la que no pasa, ¿no? También en un filtro pasabanda, ¿ya? Y aquí se ve claramente lo que hemos dicho, la banda pasante, la región de transición y la banda eliminada. Muy bien. Orden del filtro. Entonces dice, por favor, que el orden del filtro, si yo logro encontrar la función de transferencia en función del dominio de S, recuerden que S es J omega y omega es 2pi por F, ¿no es cierto? Entonces, en el dominio de S, en el dominio de Fourier, ¿no es cierto?, yo tengo que A, la función de transferencia, en este caso W0, S más W0. WC es la frecuencia de corte, ¿no?, multiplicado por un factor K. Entonces dice que el orden, ojo, eso hay que tener claro, el orden del filtro me da, ¿no es cierto?, el numerador, el denominador, el valor de S, es decir,
Recuerden que en una función ADS, ¿no es cierto? Yo tengo un polinomio del numerador, ¿no es cierto?, que depende de S, un polinomio del denominador que depende de S, y por lo tanto aquí están los ceros de la función y por acá están los polos de la función. Entonces, el orden de este polinomio, ¿no es cierto?, me define el orden del filtro. ¿Sí? No los ceros, sino los polos. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Entonces dice, miren, en esta ecuación corresponde a un filtro activo pasabajos con orden 1, porque obviamente S a la 1, ¿no? Si yo tengo en el polinomio denominador de segundo grado, el filtro será de grado 2. Un polinomio S a la 3, ¿no es cierto? Entonces sería un filtro de tercer orden. El número, contando el número de condensadores, es otra forma de medir el orden del filtro. Si tengo 2 condensadores de segundo orden, 3 condensadores de tercer orden, un condensador de segundo orden. Muy bien. Vamos con otro término, factor de calidad. El factor de calidad se relaciona directamente con el factor de amortiguamiento. Muchos de los filtros, ¿no es cierto? Muchos de los filtros, cuando son filtros de orden superior, hablo de orden mayor que 2, entonces un filtro de orden 2 será de esta forma, ¿no es cierto? Pero existen filtros de orden superior cuya respuesta es subamortiguada. Entonces tenemos una cosa de esta naturaleza, ¿sí? Entonces aquí hay un elemento que se amortigua, ¿sí? Entonces, la respuesta de los filtros tienen aquí justo en la frecuencia de corte, ¿no es cierto? Hay una respuesta amortiguada, subamortiguada, perdón. Eso quiere decir que eh, existe un factor de calidad. ¿Qué es el factor de calidad? El factor de calidad Q se define como 1 sobre 2 psi, ¿no es cierto? Esa es la letra griega psi, donde esta griega psi es el factor de amortiguamiento. ¿Sí? Esta letra se llama el factor de amortiguamiento. Y lo que va a medir es justamente esto, esta capacidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, un filtro que tenga una respuesta de esta naturaleza, ¿no es cierto?, tiene un factor de calidad muy alto. Y un filtro que tenga un elemento de esta naturaleza tiene un factor de calidad muy bajo. Es decir, que el factor de calidad, ¿no es cierto?, está relacionado con la respuesta que tiene el filtro. Entonces, esto es igual a 1 sobre 2 sí, donde sí es el factor de amortiguamiento. Por ejemplo, aquí tengo una función de transferencia de un filtro de segundo orden. Fíjese, un filtro de segundo orden tiene una función S al cuadrado más omega C por Q por S más omega C al cuadrado, S al cuadrado más omega C es la frecuencia de corte, multiplicado por K, que es la ganancia, ¿no? Entonces, esta ganancia puede ser 1 y me queda toda esta función. Entonces, aquí vemos que es de segundo orden, ¿no es cierto? Porque aquí dice S al cuadrado, y además depende del factor de amortiguamiento. Aquí está Q, es decir, que si yo reemplazo Q, tendría S al cuadrado, ¿no es cierto?, más omega 0 al cuadrado, ¿no es cierto?, dividido para S al cuadrado más 2 psi omega 0 S, ¿no es cierto? Claro, aquí, bueno, ese sería Q es igual a 1 sobre 2 psi. Entonces, al revés sería 2 psi omega 0 S y más omega C, bueno, les llaman, no es omega 0, les llaman omega C al cuadrado. Entonces, aquí vemos la dependencia del factor de amortiguamiento, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese factor de amortiguamiento, yo puedo tener, dependiendo de ese factor de amortiguamiento, yo puedo tener diferentes tipos de filtros. Entonces, por ejemplo, si el valor de Q es 0,707, el psi vale 1,4 y este tipo de filtro se llama Butterball y se caracteriza porque es sobreamortiguado, ¿sí? Sobreamortiguado. Si Q es mayor que 1, es Chebyshev, ¿sí? Entonces tengo el de Butterball, el Chebyshev y el tipo Bessel. Entonces, el Butterball, recuerden esto por favor, tienen que ustedes memorizarse, ¿no es cierto? El de Butterball se caracteriza porque el valor de Q vale 0,707 y por lo tanto el valor de psi vale 1,414 y este se llama sobreamortiguado. Sobre, ¿no? El de Chebyshev, ¿no es cierto?,
Se caracteriza porque el valor de Q es mayor que 1, por lo tanto, el valor de psi es menor que 1, y se llama subamortiguado, ¿ya? Y el de Bessel, el valor de Q vale 0,5, el de psi vale 1,1 y también es sobreamortiguado. Recuerden, todo lo que sea menor que 1 es sobreamortiguado. Aquí podemos ver justamente qué es subamortiguado y sobreamortiguado. Entonces, podemos ver que el filtro tipo Butterball, ¿no es cierto?, que es el primero, ¿no es cierto?, tengo un psi de 1,4 y el Q es menor que 1. Entonces, es así, miren, cuando el Q es bajo, en otras palabras, si el Q es bajo, ¿no es cierto?, tengo una respuesta no selectiva. Cuando el Q es alto, tengo una respuesta selectiva. ¿Qué significa no selectivo? Significa que es una cosa muy plana. ¿Qué significa selectivo? Significa que aquí tengo una cosa así, ¿cierto? Así, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, Q igual a 10, fíjense, mucho es más selectivo que el de acá. ¿Cómo sé que es selectivo o no? Pues, en definitiva, es de banda ancha, ¿no? Y de banda angosta. Es decir, si yo esto le agrando, entonces yo puedo tener una cosa así. Entonces, esto, digamos, el valor máximo, y por acá tengo 0,707, ¿cierto? Por A. Aquí tengo una frecuencia F1 y aquí tengo una frecuencia F2. Entonces, este valor de Q, esto será el ancho de banda, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo señales que pueden ser mucho más selectivas, por ejemplo, hagamos con color verde, ¿ya? Fíjese en esta señal de aquí, es una señal mucho más selectiva, ¿sí? Tiene aquí un ancho de banda mucho más pequeño. Por lo tanto, el Q es inversamente proporcional al ancho de banda, ¿no es cierto? El Q es inversamente proporcional al ancho de banda. Entonces, yo puedo definir el Q como la frecuencia de corte sobre el ancho de banda. La frecuencia central, perdón. ¿Cuál es la frecuencia central? Esta de acá, ¿sí? Esa es la frecuencia central. Entonces, si el ancho de banda es más grande, Q es más pequeño, es decir, este. Si el ancho de banda es más pequeño, Q es más grande, es decir, este. Entonces, mientras más selectivo sea, ¿sí? ¿No es cierto? Este corresponde a un Q alto. Si más plano, por ejemplo así, ¿no es cierto? Más plano, ¿ya? Entonces el Q es bajo, ¿ya? Entonces aquí tenemos, miren, el Q se define como la frecuencia central dividido por el ancho de banda. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda grande, el Q bajo. El ancho de banda bajo, el Q alto. ¿Ya? Y aquí es básicamente la forma de distinguir un sobre del sub. Entonces, es obvio, ¿no es cierto?, que el sobreamortiguado, ¿no es cierto?, es este. Este es sobreamortiguado y este sería subamortiguado. O sea, mientras más selectivo, ¿no es cierto?, es el filtro, más la parte esta de la respuesta, ¿no es cierto?, se vuelve mucho más angosta. Entonces estamos hablando de Q alto, estamos hablando de, por eso Q mayor que 1, recuerden, el Q mayor que 1 se llama subamortiguado, ¿sí? Subamortiguado. Y el sobreamortiguado cuando el Q es menor que 1, ¿sí? Ahí tenemos, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí la primera parte. Vamos con los tipos de filtros, ¿no? Todavía estamos en la teoría, ¿no? Entonces, recuerden, yo tengo varios tipos de filtros. Entonces, aquí tengo la información. A ver, espérense un momentito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí, no? Me acostumbro con la laptop, les cuento. Primero tengo los filtros pasabajos. Entonces, yo tengo dentro de los filtros, ¿no es cierto?, los filtros ideales, ¿sí? Ideales, y los filtros reales. Entonces, hablemos de los filtros ideales, ¿cierto? Un filtro ideal pasa abajo, filtro ideal pasa abajo. Entonces, es este, frecuencia de corte y la ganancia. Esto es ganancia, puede ser en dB o numérica, esa es la frecuencia.
Y este es el ancho de banda. Entonces el ancho de banda sería FC. ¿Ya? Filtro ideal pasa bajos. Ahora, ¿qué significa este filtro? Aquel que deja pasar todas las frecuencias hasta la frecuencia FC y no las deja pasar frecuencias superiores a esta. Y un filtro real, ¿no es cierto?, será este, ¿sí? Entonces aquí tengo una frecuencia de corte, ¿no es cierto?, pero tengo una pendiente, ¿sí? Entonces aquí tengo, ¿no es cierto?, la ganancia por 0,707. Acá tengo la ganancia, ¿ya? Ese sería el filtro real. Ahora, ¿cómo sería el filtro pasa alto? El filtro pasa alto, obviamente, sería el ideal. Vamos con el ideal, ¿no? Entonces, un filtro ideal pasa alto sería este. Aquel que deja pasar frecuencias mayores a FC, ¿no? ¿Y cuál es el ancho de banda en este caso? El ancho de banda es infinito, porque es de FC hacia arriba. ¿Cuál es un filtro real? En cambio, un filtro real tiene esta forma, ¿no? Un filtro ideal tiene esta forma. Entonces aquí yo tengo una cierta pendiente, ¿no? Entonces aquí yo tengo una cierta pendiente. Entonces fíjese, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a borrar esto. No me gustó. ¿Ya? Listo. Entonces aquí tengo nuestra frecuencia de corte y este sería nuestro filtro real, cuyo ancho de banda sigue siendo infinito, ¿sí? Sigue siendo infinito. Y aquí frecuencias que pasan sería de FC para acá y frecuencias que rechazan, pero no rechaza totalmente. Este es un filtro que rechaza totalmente. Aquí vemos que sí pasa esta ganancia, pasa esta ganancia, pasa esta ganancia para diferentes frecuencias, ¿sí? En cambio aquí, con una frecuencia menor que esta, no pasa la señal, ¿no? Vamos con un filtro pasabanda. ¿Cómo sería un filtro pasabanda ideal? Entonces, un filtro pasabanda ideal sería un filtro de esta naturaleza. F, la frecuencia de corte baja y una frecuencia de corte alta. Y este sería nuestro ancho de banda y aquí tenemos la ganancia máxima. Y un filtro de corte de pasabanda ideal, real, sería así, ¿no? Tengo frecuencia de corte low y acá tengo mi frecuencia de corte high. Entonces, fíjense, aquí tengo un ancho de banda, que es la frecuencia que pasan. Por lo tanto, un filtro pasabanda permite pasar frecuencias dentro de una banda y las corta a partir de estas, el ideal. Aquí, en cambio, sí deja pasar todavía, pero son frecuencias fuera del ancho de banda. El ancho de banda es una característica importante porque todas las señales que están dentro del ancho de banda pueden ser recuperadas, pueden ser utilizadas porque están dentro de un espectro de frecuencias o de potencias dado por P02 y P02, es decir, la mitad de la potencia de entrada están aquí. Esta es la potencia P0 y se puede recuperar la señal mientras sí ha disminuido su potencia, pero se puede todavía recuperar según el análisis de Fourier, ¿no es cierto?, hasta P0 sobre 2. ¿Ya? De aquí hacia abajo pasa la señal, pero una señal totalmente distorsionada, ¿sí? Entonces, la idea fundamental es ir haciendo filtros de orden superior, de segundo o tercer orden, para poder tener filtros selectivos. Este tipo de filtros utilizan los canales de televisión, por ejemplo, el canal 3 con el canal 4, para justamente hacer que las bandas de señal de una no entren a la banda de señal de la otra. Entonces, ahí los televisores utilizan esto. Y un filtro rechaza banda, ¿no es cierto? Sería así. Un filtro rechaza bandas ideal sería así. Esa sería la FCL, FCH. Entonces, en este caso, el ancho de banda es infinito, porque sería este pedacito más este pedazo de acá. Ese sería el ancho de banda. Por lo tanto, este señal, este filtro rechaza banda, deja pasar todas las frecuencias con excepción de un rango. Deja pasar todas las frecuencias con excepción de un rango. En forma ideal tenemos así, ¿no es cierto? Y en forma real tenemos así. Entonces, fíjense, por favor, siempre es importante el orden del filtro.
Muy bien. Ahora, algunos ejemplos de este tipo de filtros. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tengo un filtro pasabajos, ¿no? Un filtro pasabajos está conformado por dos etapas, una red pasiva y una red activa. Entonces, ese es un filtro activo pasabajos de primer orden, porque tiene un solo condensador, ¿no? Entonces, como ven, este es un seguidor de voltaje, por lo tanto, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, al voltaje que está acá, ¿no? Al voltaje que está aquí. Por lo tanto, esta red, ¿sí? Esta red es una red de un filtro pasabajos, ¿no? Entonces, si quieren ustedes aquí, el voltaje que está acá, ¿no es cierto? Es el mismo que está a la salida, porque ese tiene una ganancia 1. Una ganancia igual a 1, ¿sí? Ese también tiene una ganancia igual a 1, ¿sí? Qué pena que creo que mi lápiz ya no está muy bien, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en este tipo, esta red RC, ¿no es cierto? Ustedes saben esta red RC. Entonces aquí yo tengo el voltaje de salida, el voltaje de entrada. Entonces tengo que mi función de transferencia ADS, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Creo que mi lápiz no está muy bien. Vamos a ver cómo lo hacemos acá. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? Tenemos un filtro, ¿sí? En donde tengo una resistencia R y un condensador. Entonces esto es 1 sobre SC, esa es una resistencia, y ese es el voltaje de salida, ese es el voltaje de entrada. Entonces la ganancia ADS, que no es más que voltaje salida sobre voltaje de entrada, será igual, el voltaje de aquí es igual a esto por 1 sobre SC dividido por 1 sobre SC más R, ¿no? Más R. Entonces, si le queremos dejar en S más algo, entonces yo le saco factor común a esto, ¿no es cierto? Y me queda que es 1 sobre SC, acá me queda SC, ¿no es cierto? 1 más RSC. Es decir, sería 1 sobre 1 más RSC, ¿no? Si yo divido todo esto para R por C, divido para R por C y divido para R por C, entonces lo que me queda sería 1 sobre R por C, que es omega, la frecuencia de corte. ¿Por qué es la frecuencia de corte? Porque si yo igualo el denominador, ¿no es cierto? Igualo el denominador, yo puedo encontrar la frecuencia de corte, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué me queda? Eh, omega C, ¿no es cierto? Dividido para omega C más S, ¿sí? Que es justamente lo que tengo acá, ¿sí? Esta parte de aquí corresponde acá, ¿ya? O sea, y K vale 1, ¿no? K es la ganancia, en este caso vale 1, ¿sí? Entonces, este tipo tiene un polo, es el A1, por lo tanto tiene un polo, y por lo tanto es un filtro pasa bajos de primer orden, ¿ya? Simplemente todavía no vamos al análisis, ¿no? Por favor, ahí está. Ya. Muy bien. ¿Cómo sería entonces ahora un filtro pasabajos de segundo orden? Entonces, un filtro de primer orden, ya sabemos, aquí está, ¿no? Un filtro de segundo orden sería aquel que tiene dos condensadores, como en este caso tiene dos condensadores, y en el denominador tiene dos polos, es el cuadrado. Aquí tengo un filtro de segundo orden. Un filtro pasabajos, aquí está, ¿no? Pasa altos, perdón, sería este, ¿no es cierto? Ideal o el real sería este, ¿no es cierto? Y una función de transferencia, si es que R1 es igual a R2, es igual a esta. Esto ya sabemos, ¿no? Hacemos simplemente la ganancia. La ganancia de este amplificador es R2 sobre esta impedancia y obtienen ustedes este valor.
¿sí? Asumiendo que las dos resistencias son iguales, les da S sobre S más omega C. Entonces, un filtro, recuerden por favor, inclusive viendo la fórmula, ¿no es cierto? Ustedes pueden darse cuenta que este es un filtro pasabajos y este es un filtro pasaltos. Bueno, ustedes pueden graficar los ceros y los polos y pueden obtener el diagrama de Bode. Un filtro pasaltos de segundo orden tiene dos condensadores y tiene un S al cuadrado en la parte del denominador, lo que significa, y también un S al cuadrado en el numerador, pero me interesa S al cuadrado en el denominador, lo que significa de segundo orden, ¿no? Y el filtro pasabanda, aquí tengo una estructura de un filtro pasabanda y siempre un filtro pasabanda va a ser de segundo orden. No tengo pasabandas de primer orden. Porque este filtro, ¿no es cierto? Es como unir dos filtros en cascada, ¿no es cierto? Pero en este caso es un solo filtro. Yo podría unir un filtro, ¿no es cierto? Eh, eh, pasa bajos y otro, ¿no es cierto?, pasa altos. Y tengo, si es que unimos dos tipos de filtros en cascada, un pasa altos y un pasa bajos, tengo un pasabanda, ¿no? Por lo tanto, segundo grado, el filtro pasa bajos, segundo grado, el filtro pasa altos, perdón, primer grado, cada uno de los filtros, y en definitiva, este será de segundo orden, ¿no? Porque tengo dos filtros en primer orden, pasa bajos y pasa altos. Y esta es la estructura de un filtro pasabandas. Omega C es QS, es el cuadrado, etcétera, ¿no? Esto ya iremos viendo con tiempo, ¿ya? Y el rechazabanda, ¿no es cierto? Aquí tengo también un filtro rechazabanda, ¿ya? Y esa es la función de transferencia de un filtro rechazabanda. ¿Qué es un filtro universal? Eso lo verán ustedes. Hoy lo vamos a ver así muy rápidamente. Un filtro universal es aquel que en un solo circuito se pueden tener los tres tipos de filtros: pasa altos, pasa bajos y rechaza banda. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver cómo se puede tener ese tipo de filtro. Bueno, esto todavía no es objeto de estudio. Siguiente. Vamos a ver ahora cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto tiempo tengo? 7:50. Muy bien. Ahora sí es objeto de estudio. Vamos con el primero, ¿no es cierto? Vamos a diseñar un filtro RC pasabajos de primer orden, ¿sí? Entonces vamos a diseñar un filtro, ¿sí? RC pasabajos, obviamente de primer orden, ¿sí? Pasabajos, un filtro pasabajos, ¿no? Filtro pasabajos. Está muy malo mi esferito. Ya creo que está dañándose. Bueno, ¿ya? Entonces, este filtro pasabajos tiene esta estructura, ¿no? Y aquí vemos, se diferencia dos partes, ¿no? Tengo una red pasiva, ¿no es cierto?, que sería la red RC, ¿no? Y tengo acá, ¿no es cierto?, el amplificador. El amplificador. Entonces aquí tengo el filtro pasivo y en serie con el amplificador. Y todo esto se convierte en el filtro activo, ¿ya? Ese tiene ganancia 1, recuerden, ese tiene ganancia 1 multiplicado por una ganancia que me da este amplificador, la ganancia total será la del amplificador. Entonces, aquí está, ¿no es cierto?, la red pasiva, y este sería, ¿no es cierto?, el amplificador. Entonces, siguiendo nuestro método de análisis, ¿cierto?, siguiendo nuestro método de análisis, vamos a obtener la función de transferencia, ¿sí? Entonces, dice, la función de transferencia sería, primero, en el B menos, aquí está el B menos, ¿no? Sería 0 menos B menos sobre RA más B0 menos B menos sobre RF igual a 0, la primera. La segunda, ¿no es cierto?, sería B sub I menos B más, ¿no es cierto?, sería B sub I menos B más sobre R más 0 menos B más sobre 1 sobre CC es igual a 0. Y aquí tengo la segunda ecuación, ¿sí? Luego reemplazo, ¿no es cierto?, B más igual a B menos, ¿no? Como B más es igual a B menos, reemplazo y despejo la función de transferencia. Entonces, hago B más igual a B menos, ¿no es cierto? Aquí he encontrado B menos y aquí encuentro B más,
de la primera ecuación y la segunda igualo las dos y encuentro mi función de transferencia. Entonces aquí está la función de transferencia. Dice que el ADS es igual, ¿no es cierto?, a 1 más RF sobre RA que multiplica a 1 sobre 1 más, ¿no es cierto?, RSC. ¿Ya? Ahí está, que es esta función de acá. Ahora lo que tenemos que hacer es graficar, ¿no es cierto? A mi función de transferencia tenemos que graficar. ¿Cómo grafico? Recuerden, primero, ¿no es cierto?, para poder graficar, ya hicimos esto antes, pero voy a repetir. Primero voy a encontrar los ceros de la función. Segundo, los polos. Tercero, la ganancia cuando S tiende a cero. Y cuarto, la ganancia cuando S tiende a infinito. Con esos 4 elementos yo puedo encontrar mi gráfico, que sería el diagrama de Bode, o sea, mi gráfico de respuesta de frecuencia, ¿no? Entonces, el cero, ¿hay ceros en la función? No existe. No existe ceros. ¿Hay polos? Sí existe polos. ¿Cuál es el polo? Cuando igualo esto a cero, o sea, la raíz, en otras palabras, de este polinomio, sería S del polo es igual a 1 sobre RC. ¿Sí? S del polo es igual polo a 1 sobre RC. Por lo tanto, la frecuencia del polo es 1 sobre 2 pi RC. Bueno, aquí hay un signo menos, ¿sí? Pero la frecuencia, no hay frecuencias negativas, simplemente ese es el lugar geométrico de la raíz, ¿no? Y tengo la frecuencia del polo. Luego, cuando S tiende a cero, ¿no es cierto? Si S tiende a cero, la ganancia es 1 más RF sobre RA, ¿sí? Y cuando S tiende a infinito, ¿no es cierto? 1 sobre infinito tiende a cero, ¿ya? Entonces, con estos parámetros, yo grafico mi función. Entonces, tengo mis ceros, no existe ceros, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Acá. No existe cero, existe un polo con una pendiente de 20 dB por década, negativa, ¿sí? En una frecuencia llamada FP. Y luego cuando S tiende a cero, recuerden, aquí está la frecuencia, aquí está la ganancia, el valor vale este, que sería la ganancia. Por lo tanto, será este, la ganancia, que es 1 más RF sobre RA. Y esto, obviamente, hago la suma de estas asíntotas, ¿no? Y me queda esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es básicamente esta función de acá? ¿Ya? Y aquí está la otra, ¿no? Cuando S tiende a infinito, fíjense, cuando S tiende a infinito, estamos por acá, ¿sí? Tiende a cero, aquí está, tiende a cero, ¿sí? Entonces, esta será mi función. Y obviamente, sacando la curva real, sería una curva de esta naturaleza, y en este punto tengo 0,707 de este valor A, y tengo mi frecuencia de corte. Aquí está, entonces, ¿sí?, la respuesta de frecuencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, este valor de A, ¿no es cierto? Recuerden, por favor, es 1 más RF sobre RA. Ya. Hagamos un ejercicio. Dice, diseñar un filtro activo, ¿no es cierto?, para pasabajos de primer orden con una ganancia en DC. Entonces, la ganancia en DC, dice que vale 10. Y una frecuencia de corte, ¿no es cierto?, es igual a 1 kilohercio. Muy bien. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Las incógnitas. Las incógnitas serían las siguientes, ¿no? Según sabemos, en este circuito sería 1, 2, 3, 4 incógnitas, ¿sí? Es decir, que las incógnitas serían la resistencia R1, ¿no es cierto?, la resistencia R2, RF y el condensador, ¿sí? Y
Por lo tanto, deberíamos tener 4 ecuaciones. Entonces, para resolver las 4 incógnitas, ¿no? Entonces, me falta una ecuación, porque la primera ecuación sería la frecuencia de corte, que es 1 sobre 2 pi r por c, ¿sí? Esa sería la primera ecuación. ¿Cuál r? Recuerden, esta de acá, r por c, ¿no? Estas dos de acá, ¿ya? Y la ganancia, ¿sí? ¿Dónde está mi cursor? La segunda ecuación es la ganancia de voltaje, que es 1 más RF sobre RA. Entonces ya tengo dos ecuaciones. ¿Cuál sería mi tercera ecuación? Dice, la tercera ecuación está dada por la compensación de corrientes de polarización. Es decir, que esta corriente de aquí tiene que ser igual que esta corriente de acá. Por lo tanto, todo lo que mira en el terminal negativo tiene que ser a lo que mira en el terminal positivo. Como el condensador, como son corrientes de polarización, el condensador es un circuito abierto. Entonces, lo que mira aquí es R. Entonces, esta resistencia R tiene que ser igual al paralelo de las dos, igual a RA en paralelo con RF. Tengo mis tres ecuaciones, ¿sí? Y la tercera y la cuarta ecuación es asumo un condensador. Entonces, asumo el condensador, calculo la frecuencia de corte, luego calculo la ganancia, con base a la ganancia, calculo la relación de RF y RA, y esta resistencia, ¿no es cierto?, que le calculé aquí, es igual al paralelo de las dos, y tengo ya todos mis parámetros. Entonces, eso es lo que hace aquí. Fíjense, por favor. Entonces, de la frecuencia de corte, que es 1 sobre 2 pi r por c, ¿no es cierto? Entonces se encuentra que la frecuencia de corte, ¿no es cierto?, que es 1 kilohercio multiplicado por 2 pi sería 6000. Eso es igual a 1 sobre rc. Asume el condensador, ¿no es cierto? Asume el condensador, ¿sí? Bien. Es decir, la frecuencia de corte es 1 sobre 2 pi rc. Qué pena que es el lápiz, no soy yo. ¿Ya? Entonces, aquí tengo este, ¿no es cierto? Asumo el condensador y calculo R. ¿Cuánto vale R? 15.9, ¿no es cierto? Le puedo poner una resistencia R. Hay que tratar de poner esto lo más exacto posible y además que sea estándar, ¿sí? Entonces hay que buscar un par de resistencias y condensadores que existan, ¿no? Entonces no puedo. Hay de 16K, me parece que sí hay, y creo que en alguna parte pusimos, ¿no es cierto?, las resistencias estandarizadas, ¿sí? Aquí está. Entonces, la del 5%, veamos si hay de 16. O sea, sería 1.6. Aquí está, ¿sí? Entonces, hay una del 5%, ¿sí? Entonces, estamos en la unidad 12, creo. Ya. Entonces, aquí tengo una resistencia del 16 más menos el 5% de tolerancia. ¿Ya? Con esta resistencia calculo, ¿no es cierto?, el paralelo, ¿ya? Entonces, RA por RF. Y luego la ganancia, ¿no es cierto? Aquí tengo una relación RF es igual a 9 veces RA. Reemplazo esto acá y encuentro que RA vale esto y RF vale esto, ¿ya? Entonces, con esto, por favor, yo he diseñado el amplificador sin antes calcular, ¿no es cierto?, el VCC. El VCC, recuerden que es el voltaje de salida a pico más un voltaje de seguridad de 2 voltios. Aquí no está calculado el VCC. Entonces, VCC será igual el voltaje de salida. Digamos que el voltaje es 1 voltio pico a la señal de entrada, multiplicado por la ganancia, que es una ganancia de 10, ¿no es cierto?, más 2 voltios. Entonces, esto será 10 por 2, 12 voltios. Entonces, el VCC podemos poner mayor o igual que 12. Puedo poner 12 o también puedo poner 15 voltios. Recuerden, por favor, calcular el VCC. Otra versión de un circuito, ¿no es cierto? Otra versión de un circuito pasabajos es este de aquí. Entonces, esto lo hacen ustedes como deber, ¿sí? Lo hacen, encuentran ustedes la opción de transferencia, ¿no? Y hacen como deber, ¿ya? Y finalmente, ¿cuánto tiempo tengo todavía?
8:02, me regalan 2 minutos y terminamos la clase de 3 horas en 1 hora. Chuta, bueno, ustedes tienen información como para poder hacer. Como ven, no es difícil porque ya encontramos la respuesta de frecuencia. El segundo es el filtro RC pasa altos, ¿no? RC pasa altos, pero este es un RC no inversor. Ah, eso tal vez me olvidé de hacerles caer en cuenta acá, ¿no? Aquí. Recuerden, este es un filtro, al entrar por el negativo, un filtro no inversor, ¿sí? Perdón, inversor, filtro pasa bajos, pero de tipo inversor. El que acabamos de diseñar es no inversor. Entonces, miren la diferencia, ¿no? Este es el no inversor y este es el inversor, pero los dos son pasa bajos. Lo mismo acá. Vamos con el pasa altos, pero no inversor, ¿ya? Entonces, igual, aquí está la red pasiva y aquí está el elemento activo, ¿sí? Entonces, este tiene ganancia 1 y este tiene una ganancia dado por RF sobre RA. 1 más RF sobre RA, ¿sí? Entonces, la función de transferencia me queda esta, ¿sí? Me queda esta. Entonces, mi función de transferencia la grafico. Recuerden, 4 pasos para poder graficar, ¿no es cierto? Primero, los ceros. Segundo, los polos. Tercero, cuánto vale la TDS cuando S tiende a 0. Y cuarto, cuánto vale la TDS cuando S tiende a infinito. Con estos 4 elementos usted grafica esto, ¿sí? Entonces, ¿hay ceros? Sí hay un cero. En la frecuencia del cero es 0. ¿Hay polos? Sí hay polos. La frecuencia del polo es 1 sobre 2pi RSC, ¿sí? Aquí está, igualando el denominador a 0, ¿no? ¿Sí? Aquí RS por C, a ver. Claro, aquí es R, no es RS, es R por S, ¿no? Es R por S, no es RS. Entonces, por favor, aquí, S es de aquí, eso. Simplemente R por C, ahí, ¿ya? Entonces, esta S es de la variable, ¿no? Entonces, aquí está R por C, RA y RF, no hay RS, ¿ya? Entonces, cuando S tiende a 0, ¿no es cierto? Cuando S tiende a 0, esto tiende a infinito. Y cuando S tiende a infinito, ¿no es cierto? Aquí podemos hacer, cuando S tiende a infinito, 1 sobre infinito me da 0, R sobre R se me va, y tengo la ganancia 1 más RF sobre RA, ¿ya? Y usted grafica y tiene esta forma. Obviamente, recuerden, aquí está la curva normal, 0,707 del valor de la ganancia. Y esa sería la frecuencia de corte, que es esta frecuencia de acá. Muy bien, entonces aquí tengo un ejemplo. Diseñar un filtro RC pasa altos de tal manera que la ganancia vale 0, vale 10, perdón, y la frecuencia de corte 1 kHz. Igual, necesitamos 4 ecuaciones. Entonces, la primera ecuación es la ganancia, que vale 1 más RF sobre RA. La frecuencia de corte, ¿no es cierto?, que es 1 sobre 2 pi RC, la segunda ecuación. La tercera, ¿cierto?, que está dado por la compensación de corrientes de polarización. Entonces, igualito, fíjense por favor, en este caso R es el paralelo de las dos, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Es decir, que la resistencia R es RF en paralelo con RA. Y la cuarta ecuación es asumir un condensador. Asumo un condensador, ¿ya? Con eso ustedes diseñan. Entonces aquí está el diseño. La frecuencia es esto, ¿no es cierto? Sea el condensador, calculo la resistencia, 16K, la ganancia, ¿no es cierto? Y encuentro RF y RA. Y falta aquí, por favor, no se olviden, aquí me falta calcular el VCC, cuánto vale en función del voltaje de entrada, de salida pico. Eso es igual al voltaje de entrada pico más un voltaje de seguridad.
que esto vale 2 voltios, ¿sí? Entonces, el voltaje, el VCC tiene que ser mayor que esto. No se olviden de calcular esto, eso voy a calificar, ¿ya? Y finalmente tengo aquí un filtro pasaltos, pero de tipo inversor. Recuerden, el de acá es no inversor y este es inversor. Entonces, este como deber, ¿sí? Y acá también, recuerden, este era como deber. El deber consiste en encontrar la función de transferencia, ¿sí? La función de transferencia y las ecuaciones, ¿sí? Y nada más. Y ya está. Hasta aquí hemos visto de primer orden, ¿sí? Los dos filtros de primer orden. Tanto el pasa-altos inversor como el pasa-altos no inversor. Tanto el pasa-altos, el pasa-bajos inversor como el no inversor. Muy bien, chicos. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? Ay, ¿y esto cómo hago? Ahora sí. Listo, prendan sus camaritas. ¿Qué tal? ¿Desayunó? ¿Ya desayunaron, Jessica? ¿Desayunó? No, todavía. Bueno, yo tampoco, pero ya vamos a ir a desayunar, ¿ya? Listo, entonces, como ven, hemos visto algo muy fácil. Hola, Sofía, ¿cómo estás? ¿Con sueño? Sí. Estás enojadita el día de hoy, ¿no? Bueno. Muy bien, Andrés, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Entendiste la clase de hoy, Andrés? Sí, ya, me alegro. Entonces recuerden, dos tipos de filtros de primer orden. ¿Qué son los filtros? Ya hemos visto prácticamente esto, solo que hoy se definen como filtros. Aquellos que dejan pasar un espectro de frecuencias y las eliminan otras, ¿no? Entonces hasta aquí no nos hemos complicado, hemos visto el de primer orden. Hasta aquí la prueba. Chicos, sí, por favor, a estudiar mucho. Nos vemos el día sábado a las 11. Yo coordino con la señorita presidenta para ver cómo vamos a hacerlo por Zoom, ¿sí? La prueba va a ser por Zoom. Sí, dime, Jessica. En que yo tenía un inconveniente ahí. No sé si podría hacer la prueba un poquito más temprano porque yo estoy trabajando los sábados y me dieron autorización de entrar a partir de las 12 al trabajo. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Hacemos a las Profe, yo 11? también tengo un problema. Tengo prueba a las 11. Tengo prueba a las... A las 11, profe, de otra materia. No, pues esta es la que tienes prueba, porque yo vengo 3 semanas diciendo que tienen prueba. Ajá, pero es que no sabía muy bien la hora, profe. ¿Cómo? No sabía la hora. Pensé que era a las 9. ¿Cómo no vas a ver la hora si todas las semanas tenemos prueba a las 11? Todas las semanas. Más bien, esta es la materia que tiene usted definido su horario. Hable con su profesor, más bien. Ya, Hable profe. con su profesor, ¿sí? Recuerden, por favor, eso es justamente lo que quería hacer, es decir, ganarme el espacio para que usted pueda tener en su mente y reservar las otras. Tengo un problema con Jessica, eso sí es un problema, ¿no es cierto? Que tienes que trabajar. Dices, y trabajas los sábados. Sí, profe. Solo los sábados y domingos. Bueno. O sea, yo pedí permiso y me dijeron que a partir de las 12 ya puedo ingresar a trabajar, pero en una hora no creo que termine la prueba. Y por esta vez no puedes decir que puedes llegar un poco más tarde. Y ya les pedí es que yo entro a las 8. Entras a las 8. Ajá, ya les ¿Y pedí la otra? permiso para mañana. ¿En dónde estás trabajando? Trabajo en lo que es en el sector de Guayabamba y yo vivo en Todobel. No, no, sí, pero ¿en qué parte estás trabajando? Es la pregunta. Estoy haciéndole de mercaderista en Pronac. Ah, y allá no puedes dar la prueba. No, porque en sí voy a locales y ahí es difícil. Chuta, ¿qué les digo, compañeros? ¿Qué les digo? ¿Qué les Una digo? hora más antes. Es que tu compañero, si hacemos a las 10 puedes. Sí, Cristian, yo sí, el otro no sé. Cristian, si hacemos a las 10 puedes. No te escucho, Cristian. No, no te escuchamos. Yo no tenía ningún problema, Inge.
¿Cuál era la persona? ¿Cuál era la persona? Yo, profe. Edgar, Sí, profe. tenías la otra prueba. Ajá. Si hacemos Pero- a las 10, puedes. Sí. Ya, muy bien. Entonces, a las 10, ahora la pregunta es, ¿podrán todos los 46 a las 10? Entonces, a ver, vamos a hacer la encuesta con la señorita presidenta. ¿Podrías prender la cámara, Sofi? O Sofi. sea, sí puedo, sino que está, no sé si está muy internet, se me cuelga mucho. Sí, solamente quería preguntarte a ti que puedes hacer una encuesta con tus compañeros, ¿no es cierto?, para definir si todos pueden a las 10 de la mañana. Si hubiese una persona que no pueda a las 10, quedamos a las 11 en la hora normal. Sí, a las 11 en la hora normal. Entonces, por favor, Sofi, podrías hacer esa encuesta, ¿cierto?, con tus compañeros. Hoy están, déjame ver cuántos están. Están 40 y somos 46. Entonces, alcen Sí. la mano de los 40. ¿Cuántos pueden, por favor? El sábado a las 10 de la mañana. O sea, profe, igual con todo yo voy a hacer una encuesta en el grupo y ahí le paso el resultado. Ya, espérate un momento. Aquí me faltan unas. Ricardo no puede, ¿no? Y Andrés Sebastián tampoco puede. Bueno, hay algunas personas que no pueden. Entonces, veo que no han alzado la mano. Entonces, por favor, señorita Sofi, me dices que todos pueden. La certeza de que todos pueden. Si alguien no puede, a las 11 les tomo la prueba. Sí, conversamos más tarde, Sofi. Ya, profe. Una pregunta. El deber, en el deber hay diseños de pasabandas y pasaltos. No sé, o sea, ¿tenemos que hacer el deber todos los ejercicios o no? Sí, porque hemos terminado con toda la materia de esta Sí, semana. pero no vimos diseños de pasabandas ni de rechazabandas ni... A ver, déjame ver. Sí pueden hacer. Con lo que hemos visto, sí pueden hacer. Sí lo pueden hacer, chicos. Sí, entonces, conversamos más luego. Soy ¿qué hora puedes conversar? ¿Por la tarde? Yo por la mañana estoy medio ocupado. No, en la tarde no puedo, tengo clases. Pero, Bueno, o sea, hasta las 11, 12. me dices, por favor, hoy por la mañana no podría, ¿no? Tengo 2 reuniones en cascada, así bueno, tengo 2 reuniones y me avisas, por favor. Si no puedes, podemos hacerlo por el chat. Ya. Listo, chicos, que les vaya muy bien, que se cuidan, ¿no? Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe.